Buenas noches, bienvenidos sean todos a un compartimiento más de su grupo Codecatepec de Codependientes Anónimos. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitada especial a la compañera Alma C, quien nos va a compartir el tema paso uno, rendición, y pues a quien le damos pues las gracias por su generoso compartir y su buena voluntad de apoyarnos el día de hoy. Pues adelante, Alma, te dejamos el micrófono. Bienvenida. Muchísimas gracias, Judith. Te agradezco infinitamente la invitación. Soy Alma C, soy codependiente. Vengo, por gracia de Dios, muy agradecida. Gracias, gracias por esta invitación y por permitirme dar servicio. Pues, compañeros, escribí un poco de mi historia porque este primer paso requiere de eso, de ser consciente de lo que he vivido, de mi historia, de dónde vengo. Y entonces tuve que escribir casi todo, por eso a veces parece que esté leyendo para no salirme, porque soy como dispersa y de repente me ando moviendo para otros lados. Y bueno, para mí es importante el tema, precisamente por ser el primer paso. Bueno, pues mi historia. Nací hace pocos años, hace como 56, ¿no? Mi historia pues no difiere de muchas otras, en donde las experiencias venían de mis abuelos, de lo que yo tengo conciencia, de mis bisabuelos y abuelos, de mucho sufrimiento, de orfandad. Y los dos fueron huérfanos, de pobreza, de ignorancia, de muchos abusos, de golpes, de maltratos, incluido el alcohol y una domesticación inconsciente por parte de sus padres, ¿no? De mucho trabajo físico y de pensar que toda mejora es con muchas ganas, esfuerzo propio y orgullo y voluntad propia. Así fue la historia de mis ancestros y de los más cercanos, mis abuelos, y por consiguiente las de mis padres. Estos, al unirse y no conocerse entre sí, ni a ellos mismos, luchaban contra sus propias carencias de amor, afecto y consideración. Esto lo puedo entender hoy, pues porque he transitado durante este camino de conocimiento, ¿no? Y, y por eso quise escribirlo, porque fui como más concreta. Cuando entré hace como 24 años, hace 24 horas ni siquiera podía hablar de esto. Me invadía mucho la nostalgia y no sabía cómo ubicar mis sentimientos. Pero bueno, ellos luchaban contra sus propias carencias de amor, afecto y consideración, asumiendo que lo vivido era lo mejor para ellos. Estaban conformes con cómo habían sido educados. Eran callados, o sea, han sido callados con respecto a su vida, sus padres, con pensamientos, creencias, ideas diferentes de lo que el matrimonio significaba. Y por consecuencia, había muchísima ira contenida, un orgullo de progreso y de pagar el precio en contra de la pobreza. Con esfuerzo y dedicación en el caso de mi papá y la ilusión de mi mamá de casarse y tener un hogar, hijos, esposos y ser feliz, ¿no? Pues se unieron. Yo soy la segunda hija después de que de que mi primera hermana falleció, siendo muy pequeña. Ella tenía meses y muriendo en los brazos de mi mamá en un camión de regreso a casa. Cuando le dijeron que ya no había más que hacer por ella, mi mamá se sumergió ahí en un dolor tan profundo y con mi papá pues fuera del país, buscando el sustento. No se fue de mojado, pero se fue del país. Después de este evento y después de varios intentos, nací yo. Creo que aquí mi mamá se aferró a mí y aquí se abrieron muchísimos de sus miedos. El regreso de mi papá y su camino hacia el progreso de sustentar a la familia y a la creencia,
de que la mujer se queda en casa para hacerse cargo de la educación. Pues mi abuelo era muy machista y pues mi papá tiene esta tendencia, pero muy, muy estoico. Eh, bueno, asumió que mi mamá se haría cargo de la educación, de la administración y del orden, junto con todas las obligaciones de limpieza y cuidados del hogar. Y esto es un verdadero, para mí, un trabajo verdaderamente demandante y no muy reconocido, ¿no? Mi mamá, pienso, no sabía cómo crecer, ni mental, ni social, tampoco en educación, no se acompañaron. Ambos no tenían un soporte emocional y para mi papá crecer económicamente era fundamental. Entonces se volvió un workaholic, ¿no? Yo creo que ni idea tenían de esto y sin culpar, porque hoy como que soy más consciente y sabiendo que cada quien tenía su 50% en esta relación, pero no lograron estar en la misma sintonía y su matrimonio se tornó en un infierno de conductas autoritarias e infantiles, de celotipia, de una ira descomunal, quitándose autoridad, culpándose el uno al otro en una insatisfacción de todo, deshonestidad, irritabilidad, egoísmo y mucho miedo. Un combo perfecto para ser codependiente. Cada uno con la idea de tener la razón y con miedo al abandono profundo, y esto pues hoy lo comprendo y sé que vengo de ahí, ¿no? Que he mamado muchas de estas conductas. Alguien, yo no sé si aquí alguien conoce alguna historia así, yo creo que solo yo y en Suiza. No sé, no creo que en el grupo de Codecatepec suceda, o que levanten la mano para no sentirme solita, como dice Valadez, ¿no? Pero bueno, llegó un divorcio entre mentadas de madre, quemazón de ropa, descalificaciones. Gracias a Dios mi papá solo se fue, no reclamó nada, fue un divorcio sin pleitos. Un gran momento de apoyo para nosotros, los hijos, fue que mi papá decidió no dejarnos en la calle. Como he visto tanto, ¿no? Se hizo cargo y responsable de seguir con la manutención y nos quedamos en casa con una mamá muy lastimada, muy ciega de dolor, pues llena de odio y resentimiento hacia él. Se culpaban el uno al otro, el fracaso matrimonial, del fracaso matrimonial y nunca lograron vernos a nosotros, sus hijos en esta lucha de poder. Solo quiero dar un salto a mi pasado y entender de dónde viene para mí toda mi impotencia, toda esta ingobernabilidad, mi ira, mis ganas de hacerme daño. Desde el momento que mi papá salió de la casa, asumí un rol que no pedí, pero se dio. Fui una hija parentalizada, así le llaman los psicólogos. Y esto quiere decir una niña, mujer joven, que debido a la ausencia o incapacidad de sus padres, asume responsabilidades y roles adultos que exceden su edad y capacidad, ya sean prácticas como cuidar de la casa o de hermanos, o emocionales como apoyar a los padres psicológicamente. Esto forza a un niño o a una niña a sacrificar su propia infancia y bienestar personal para satisfacer las necesidades de otros, lo que puede dejar secuelas emocionales y de identidad en la edad adulta. Pues esto fue lo que sucedió y que después entendí, ¿no? Asumí el rol de esposo, así me llamaba mi mamá. Asumí y sentí el odio profundo y el resentimiento que ella tenía. Creé ahí una lealtad hacia la mujer desprotegida y víctima, pues porque así se presentaba. Eh, Ella tenía un resentimiento hacia mi papá, y también de quitar mi voz.
y ella con el deseo de transmitir lo que ella necesitaba, ya que mi papá cortaba toda comunicación con ella. Nunca pensó en cómo me sentía entre la espada y la pared. Era para mí tan confrontante y doloroso ver y sentir su frustración y enojo. Yo era la que reclamaba dinero, necesidades y negociaba todo lo relacionado a ella y a los 3 hijos más que tenían, confundidos, abandonados y emocionalmente en esta guerra interminable entre 2 adultos. En mi confusión y dolor creí que yo era responsable, que yo tenía el poder de mediar, de controlar y que necesitaban de mí. Y aquí es donde puedo admitir y aceptar que entré en un tren que no podía parar. Aquí es donde pude ver que mi pasado, mis patrones, mis adicciones, esta codependencia por la cual estoy aquí y la impotencia que me regala este primer paso, las cuales mencioné, muchas están en toda esta historia sacada, o sea, en todo esto que hoy puedo de alguna manera describir. Me costó este trabajo porque no puedo definir exactamente mis sentimientos. Y yo sé que nuestra literatura es de codependientes y a eso es en lo que me baso, pero tuve que tomar ideas de un libro que me ayudó mucho a definir qué es lo que sentía y cómo me sentía. Entonces usé esta guía de 12 pasos de Melody Beattie para que me resonaron muy profundamente en mí y le dieron sentido a lo que yo no lograba aterrizar con mis palabras y en mí. Y esto es lo que de alguna manera admito y acepto que soy impotente. Y les voy a dar todo lo que pude encontrar en lo que me identifica. Y dice, si alguien de mi familia necesitaba algo, yo consideraba esa necesidad como una responsabilidad personal. Si alguien tenía un problema, era mío para resolver. No sabía decir no, no tenía una vida propia, estaba llena de miedos. Mis reacciones eran repeticiones y de reacciones infantiles. Me pasaba la mayor parte del tiempo reaccionando a otros, tratando de controlarlos, dejando que me controlaran y sintiéndome confundida por todo. Yo pensaba que todo hacía bien, yo pensaba que todo hacía bien, que tenía poder, o sea, porque al final en esta relación con ellos, yo me sentía poderosa al poder comunicar, aunque eso me costara mi opinión y mi forma de expresarme, pero sentía que me necesitaban, entonces esto me daba poder, era lo que los demás querían que yo fuera. Después de practicar la codependencia con mis conductas y actos, la ingobernabilidad en mi vida era insostenible. Tuve deudas fuertes por asumir compromisos que no eran míos y me vi en aprietos financieros. O sea, mis hermanos, era una ayuda constante, era como si yo fuera también la mamá de mis hermanos. Este, Y eso de alguna manera pues mermaba obviamente en mis cuentas, en mi trabajo, en lo que yo podía percibir. Pensaba que Dios me había abandonado, que no me escuchaba y no entendía que yo me había abandonado a mí misma. No era consciente de tener sentimientos o necesidades. Me enorgullecía de mi capacidad de solucionar, de hacer por otros. Y esto, por supuesto que alimentaba mi ego. Y me sentía especial, diferente a mis hermanos.
me daba igualdad con mis padres. O sea, ahí fue donde empecé a perder el respeto hacia ellos, empecé a verlos como iguales, o sea, perdí la jerarquía, perdí las jerarquías generacionales y los confrontaba, los he confrontado mucho. Porque al final ellos me daban ese poder al no poderse comunicar entre sí. La codependencia es una fuerza poderosa. También lo son la negación y la capacidad de ignorar lo que está ante nuestros ojos. Más lo que está ahí tiene el poder de lastimarme, sobre todo cuando me sentía indefensa, vulnerable, asustada y avergonzada. Hoy hasta se me hace un nudo en la garganta porque, o sea, estaba metida en un bucle ahí donde pues era una mujer inexperta, con un ego muy inflado, con muchas responsabilidades, pero también, y con una carga emocional muy fuerte. Pero yo sentía que era normal, o sea, yo nunca pensé que yo creí que todos los hijos pasaban por esta situación. Y claro que me sentí indefensa, ¿no? Cuando mi papá se fue, ahí fue donde entendí el poder de que un hombre estuviera y viviera en una casa, porque me sentía mucho más vulnerable, ¿no? También me sentía avergonzada cuando decía mi opinión o porque era estúpido lo que decía, ¿no? Estaba viviendo entre un mundo de adultos. Y podía dar más de lo posible de mí misma, económicamente y emocionalmente. Cuando mi dar se volvió compulsivo, tuve sentimientos, tuve sentimientos de culpa y obligación, y por supuesto que también me sentía víctima, porque jugaban muchos sentimientos. Estás metida en un rollo de metichismo, o sea, porque estás en un lugar que no te corresponde. Entonces, cuando se volvió compulsivo el estar controlando, el estar metiéndome en la vida de mis hermanos, metiéndome en las decisiones que yo no debería de haber tomado, deberían de haber tomado mis padres, eso se volvió una especie de culpa, ¿no? Y por supuesto que también, o sea, me sentía víctima, este, cuando no podía expresarme. O sea, pero no lograba aterrizar, que es por lo que estaba pasando. Y comprendí que en los momentos de incomodidad, por lo que hacía, ya que iba en contra de mi propia verdad, me ponía en situaciones de peligro. Pues sí, porque de pasar mi papá se divorció de mi mamá cuando yo tenía 12, iba a cumplir 12 años. Entonces, mi adolescencia fue, muy dura, no quería convivir con personas grandes. Pasé a la secundaria y por desgracia o gracia me pasaron al turno de la tarde y en la tarde pues había puros cuates. Como siempre fui en escuela pública, entonces los cuates estos pues eran mucho mayores que en el turno de la mañana y eso me creaba una sensación muy incómoda, ¿no?
casi siempre los adultos, yo no confiaba en los adultos. Y por eso tal vez quise quedarme en esa edad pequeña o con mis conductas infantiles. Se quedó detenida, creo, ¿verdad? Alma, ya no ¿Me recuerdo. escuchan? Ahí está. Ya te escuchamos. Se Bueno, fue me la fui. conexión. Sí, no te preocupes. Adelante. Gracias, gracias. Me quedé en... comprendí que en los momentos de incomodidad por lo que hacía, ya que iba en contra de mi propia verdad, me ponía en situaciones de peligro. Ahí me quedé. Qué bueno que lo escribí, ¿no? Dice que estar constantemente dando más de lo que corresponde, asumiendo responsabilidades de otros, siendo metiche y no estar satisfaciendo mis propias necesidades dentro de mis relaciones, creé ingobernabilidad y en mi caso un resentimiento y una ira descomunal. O sea, estaba completamente, o sea, no es, a ver, yo estoy en un proceso y esto no quiere decir que yo todavía esté salva. Obviamente tengo apenas 24 horas, pero estoy en la conciencia y estoy en un trabajo en donde estoy comprendiendo todo esto y lo estoy asentando con mi acción. Entonces, obviamente cuando entré aquí, yo no quería ver a mis papás, o sea, no quería tener una relación con ellos, los quería más lejos que cerca, súper grosera, o sea, en su mismo nivel, muy, muy, muy afectada, muy resentida. Y yo estaba buscando ayuda porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que yo tenga este sentimiento hacia ellos? Porque cuando yo era más pequeña, yo recuerdo haberles dado mi poder. Yo recuerdo que tengo algunas cartas que escribí cuando era un diario, cuando era más joven y hablaba de ellos como si fueran mis dioses. Y entonces, al hacer esta transformación y meterme en esta situación tan ingobernable de resentimiento profundo, buscaba ayuda y nadie me podía dar una respuesta de esto, o sea, y nadie me podía decir cómo poder tener esta compasión, esta tolerancia, esta paciencia hacia ellos. Y lo peor es que ellos seguían envejeciendo. Hoy mi papá tiene 84 años y mi mamá tiene 82. Y está, o sea, en esta idiosincrasia que tenemos como mexicanos, es un pecado mortal y se me iba a sacar la lengua y me iba a ir directito al infierno por maltratar y por sentir esto que sentía por ellos, ¿no? Y eso me provocaba también un castigo muy fuerte, me provoca, o sea, porque al final yo estoy en este proceso. ¿De qué? De entender de dónde venía tanto, o sea, tanto resentimiento y tanta ira. Y una necesidad de estar en competencia con ellos y de tener la razón. Hoy todavía me he hecho dos que tres broncas con mi mamá fuerte, ¿no? Con mi papá también. O sea, pero gracias a Dios y a su gracia, o sea, a este poder superior que no me ha soltado, he podido identificar que eso era una ingobernabilidad, ¿no? Y por eso la ingobernabilidad en este primer paso es lo cotidiano. O sea, no son las cosas que pensamos que vienen de un trasfondo tan profundo. Claro que sí, pero es en lo cotidiano, en lo que hago por otros y que no hago en mi casa. Soy candil de la calle y obscuridad de mi casa, ¿no? Este, si bien es cierto, ni soy perfecta, ni hoy tengo la super relación perfecta, pero sé
que hoy puedo conversar más y sé que hoy me puedo gobernar más, porque tampoco se trata de ellos, se trata de mí, porque ellos no van a cambiar. Es esta historia, todo lo que hablé de mis bisabuelos, todo lo que hablé de mis abuelos. O sea, ellos tienen sus propias creencias y a mí me cuesta mucho trabajo no querer cambiarlos. Y eso para mí es una ingobernabilidad, ¿no? Este dice ahora, y una necesidad de tener la razón, y ahí, específicamente ahí entra mi soberbia, mi arrogancia y mi ego, mi egocentrismo, porque también me dieron un poder que me dieron y me quitaron, pero al final, en estar en esta línea sin jerarquías, pues esto es lo que me ha dado, yo creo que muchísima culpa, ¿no? Y regresar a esto, pues es un trabajo y es no soltar mi trabajo en los 12 pasos, volverme a regresar una y otra vez al primero. Y pues gracias también a mi madrina, gracias a la gente que es honesta conmigo cuando hablo, que puede decirme también la verdad de mis actos, porque yo no puedo, o sea, no, muchas veces no tengo la capacidad de aceptar lo que soy y lo que hago. Esto hacía lo más cercano, bueno, esto es obviamente quien padece de mi soberbia, de mi arrogancia, de mi egocentrismo, pues casi siempre el entorno que tengo como familia más cercana, ¿no? Ellos son los que pagan, ¿no? Al final, entregar mi poder a alguien, entregar mi poder a alguien puede ser a mis padres, puede ser a mis hermanos, puede ser a mis hijos, puede ser a familiares, a mis amigas, a mi novio, o a ese gurú, o a ese maestro, o a ese que no quiero soltar para que me ilumine y permitir, muchas veces eso hace, entregar mi poder hace y que yo permita ser victimizada. Ahí creo una ingobernabilidad también en las relaciones de mi vida. Reconozco que mi necesidad de controlar o de cuidar de otros es instintiva, porque sí es un instinto y sí lo he notado en mí. O sea, este, soy la que quiere acomodar, se lo he dicho a algunas compañeras, soy la novia de la boda, soy la quinceañera de los 15 años y estoy metida en cosas porque mi instinto es controlar lo que aprendí. Esto lo aprendí desde muy pequeña, por eso la importancia de regresar a mi pasado, pero no para sufrirlo, no para estarme cortando las vestiduras, o sea, o rasgando las vestiduras de qué he sido y de qué he sufrido y de que ya no puedo seguir. Eso lo entendí después de un cuarto paso donde mi madrina me aterrizó y me dijo, Alma, ya confesaste, tú ya entregaste, ya no eres eso, ¿no? Pero al final es mi ingobernabilidad y permitir ser victimizada creó ingobernabilidad en las relaciones de mi vida, porque entregar mi poder era decir, sí, por favor no me abandones, sí, por favor no me dejes a mis amigas o a mi hija o sea, meterme en esta situación, claro que es un factor de ingobernabilidad. Entregar mi poder a quien sea o a una situación. Reconozco que mi necesidad de controlar o de cuidar de otro es instintiva. La aprendí desde muy pequeña. Controlar, sobrecuidar, me crea locura, me crea ingobernabilidad, no me deja ver claramente qué está pasando. O sea, no me deja ver claramente qué está pasando. Está dentro de mis relaciones, en mi espiritualidad, en mi salud, en mi empleo, en mi vida familiar, en mis finanzas. La depresión, el miedo,
el miedo ha sido uno de los factores que más, o sea, yo por miedo puedo ser una controladora, o sea, muy, muy tenaz, ¿no? La tristeza, pensamientos catastróficos. Eso para mí era, o sea, estar pensando qué le va a pasar a mi hermana, oye, le va a pasar algo a mi mamá, no, qué va a pasar con mi hija, qué voy a hacer cuando no podía dormir, o sea, mi sistema nervioso estaba de la chitonila, o sea, nada más, este, estar pensando porque no confío, porque no tengo dónde depositar esta confianza de que todo va a estar bien, porque he estado acostumbrada a que estas liebres de la incomodidad, de la sorpresa, del grito, de la violencia, salgan. Entonces, obviamente, mi mente siempre pensaba catastróficamente. No estoy diciendo que no lo haga hoy, pero en la medida en la que puedo rendirme a esto, también puedo encontrar y he encontrado un poco de paz en mi mente, porque hay que pasar por los 12 pasos para empezar a distinguir y a saber y a trabajarlos, no a pasar por ellos, a trabajarlos, para que empecemos a educarnos, para que empiece a educarme. Eso fue lo que pasó conmigo, o sea, rebelde, parecía un caballo desbocado, no quería que nadie se sentara o sea, no permitía que nadie se sentara en mi silla como caballito rebelde. Y lo que era ingobernabilidad, obviamente, ¿quién era la única persona o el único ser o este poder que podía sentarse, aplacando mis pensamientos catastróficos que se apoderaban de mí? Pues solamente un poder superior podía hacerlo. Podría, también involucrarme a tal grado pensando y preocupándome por mi entorno familiar. ¿Qué le va a pasar a mi hija? ¿Por qué? ¿A qué hora salió? ¿A qué hora va a llegar? ¿Por qué? O sea, no tenía confianza, siempre pensaba que algo catastrófico iba a pasar. Y eso es ingobernabilidad. Perdí contacto conmigo misma, con mis sentimientos y pensamientos. No sabía a dónde me dirigía, no tenía metas. Y no estoy diciendo que las tenga. Hoy estoy buscando el camino para llegar ¿no? ¿Cómo? Estoy diciendo de esta parte ingobernable que no me permite sentir y no me permite pensar en mí. Mi energía mental estaba ingobernable, nublada por negación, el miedo y mi intento de controlar a otros. Hacía daño cuando me sentía obligada a cuidar de quien yo sentía necesitaba y le quitaba toda la capacidad para responsabilizarse de sí misma o de sí mismo. Esto me pasó mucho con mi hermana, la que seguía de mí. No sé por qué razón, yo, yo sentía que ella no, o sea, que ella no tenía que sufrir, que ella no tenía que pasar por eso, yo podía darle a ella, la ayuda, la instrucción de tener una escuela particular, que no fuera una escuela pública, o sea, todo esto, hacía esta lástima por sentirla incapaz. ¿En qué momento tomé esa decisión? Porque la sentía incapaz, la sentía débil y muchas veces he sentido tonto a alguien o imposibilitado a mi juicio o quería algo de ellos y entonces le daba, ¿no? Cuando hacía esto de manera abierta y su conducto era, y después, además de ayudarlos,
de darles, de darles dinero, de darles posibilidades, ¿no? Cuando hacía esto de manera abierta y la conducta de ella, supongamos de mi hermana, era irrespetuosa e ingrata, según yo, me sentía enojada y me sentía utilizada. O sea, y esto pasaba recurrentemente porque era metiche. No digo que no siga siendo, pero de una manera diferente, porque hoy soy consciente cómo, este, sabiendo que si no me lo piden, pues no, no entro, no entro ahí. Y tampoco nadie es incapaz de darse a sí mismo lo que necesita. No está en mi control, ni está en esta conducta o en esta situación en donde es mi juicio el que decide si una persona es pobrecita, si una persona está incapaz de hacer. Yo creo que hoy entiendo que no, pero tengo tendencia a manejar esta ingobernabilidad cuando entro ahí. Y es algo que ya no quiero hacer. Esta ingobernabilidad me llevó muchísimo tiempo. O sea, todo esto, la tristeza, la decepción, el miedo, mi control, mi metichismo, todo esto que estaba haciendo, mi necesidad de controlar, de cuidar, la entrega de poder, o sea, o sea, la culpa y la obligación de hacer las cosas, eso de alguna manera mermaba terriblemente en mi ser y me creaba un dolor muy, muy, muy fuerte, pero yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta de esto. Y esta ingobernabilidad me llevó a alcoholizarme. Me ponía unas santas guarapetas, unas desveladas, me divertí mucho, sí, claro que sí, pero también empezó a crecer en esta regla del alcoholismo mi situación. Empecé a fumar para quedar bien, para entrar en grupos. Empecé a ser deshonesta, ¿sí? Mi sistema nervioso estaba a punto del colapso. O sea, tenía tics muy profundos en mi cara y muchas veces ni siquiera me daba cuenta. ¿Por qué? Porque estaba en todo y en nada, porque tenía prisa de todo, porque sentía muchísimo peso y al final yo sabía que podía hacerlo, que, o sea, estaba completamente inconsciente por los excesos y las desveladas continuas, el descuido de mí por quedar bien, eso también fue una situación muy fuerte. Me sentía un bufón. Este, sé que tengo la facilidad de decir chistes y de alguna manera socialmente también me siento cómoda en un lugar, pero el alcohol manejaba mucha parte de esta desinhibición y llegaba a ser sarcástica y también lastimaba a las personas con burlas. Y eso me hacía completamente ingobernable porque al final mi alma lo resentía. O sea, mi alma resiente no ser una buena persona, no conducirme con respeto, no conducirme con o sea, con respeto hacia mí misma, con esta ligereza de ser buena persona, ¿no? Entonces empecé a llenar mi canastita o mi saquito de malas acciones que hacían que en mi interior
yo me sintiera una mala persona, no en lo que decía y no en lo que, o sea, en mis conversaciones o en mis cosas, pero al final mi ser empezó a sentirse oscuro, ¿no? De tal manera que cuando llegué a Coda yo me sentía, una mala persona. Mis acciones con las personas con las que andaba, mi alcohol, mi cigarro, mis excesos, mi sarcasmo, mi relación con mis papás, mi relación con el papá de mi hija, mi relación con mi hija, eso me hacía ingobernable. Eh, pues le di al traste a mi relación con el papá de mi hija y fui madre soltera. ¿Por qué? Porque estaba desubicada, porque no creía en el matrimonio, porque no creía en el amor. O sea, no tenía ningún ejemplo de seguridad, de confianza, de interactuar con un hombre, este, de una forma sana. Y realmente, este, mi relación con esta persona fue de como distancia en una situación, donde no podía interactuar, donde no podía entregarme, donde no podía, estaba como impedida para relacionarme porque obviamente no quería embarazarme. Y al final, pues Dios hace las cosas, perfectas, porque mi hija ha sido para mí el ejemplo más grande de cómo no debo tratar a mi mamá. O sea, y también de saber que soy, o sea, que soy falible, ¿no? Y tener, conciencia de quién, o sea, de que las mamás tenemos errores, somos humanas, ¿no? Y no estamos, para mi punto de vista, en un pedestal. O sea, tenemos, pues nuestras propias convicciones y hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces fui madre soltera, mi perturbación no me permitía creer en las personas, especialmente en el amor o en el hombre. Sentía que el amor no existía, que siempre existe el abandono. Y en ese dolor profundo y velado arrastré a mi hija, a esta ingobernabilidad que no reconocía ni entendía. Esto sucedía cuando hacía caso omiso de mi responsabilidad de cuidar de mí misma con amor. Pero pues ni siquiera estaba en mi haber. Realmente, este, hoy lo entiendo, hoy lo entiendo aquí, pero necesito mucho trabajo para pasarlo aquí, a mi corazón. Pero estoy haciendo algo. Cuando traté de ejercer poder donde carecía de él, sacrifiqué el verdadero poder que tenía. Y ese era pensar, sentir, tomar decisiones y vivir mi propia vida y cuidar de mí misma, de mi hija. De su corazón. Bueno, pues independientemente independientemente de mi ingobernabilidad, pues mi hija sí tomó decisiones. Mi hija decidió alejarse de mi locura, provocando un dolor tan grande que es el que me ha ayudado a trabajar en mi recuperación. Por la gracia de Dios y el empujoncito que me dio mi sobrino, porque mi sobrino es un adicto, él tuvo muchísimas situaciones, pero él me enseña, al enfrentar su adicción, la cual a mí me abrió los ojos. Por esa razón yo estoy aquí, porque en su adicción supe yo que era una adicta al control,
que estaba yendo directito a ser alcohólica, que estaba yendo directito a morirme por fumar tanto, ¿no? Y que estaba perdiendo a las personas más importantes de mi vida. Pero lo peor de todo es que me estaba perdiendo, que no me encontraba. Y pues, como lo dice Melody, y de donde saqué todas estas formas de ver mi ingobernabilidad, porque yo no podía ponerle nombre. Y cuando empecé a leer esto, la verdad es que hay un sinfín de ejemplos, pero estos son los que me resonaron a mí. La relación más afectada por mis intentos de controlar o cambiar lo que no puedo es la relación conmigo misma. Me ha traído como consecuencia frustración, confusión y con frecuencia un alto grado de negatividad, autodesprecio, represión y depresión. Dejé de quererme, de cuidar de mí misma. He tratado de cuidar de otros demasiado o en formas que no son sanas para ellos, para nosotros o para mis relaciones. Y desarrolló un patrón de autoabandono. Esto es mi ingobernabilidad cotidiana. Esto es lo que o sea, el primer paso, lo que me dice es que todo esto que cotidianamente me hace daño, lo vea, que es lo mismo, lo admita, lo acepte y me pueda rendir ante eso. Por eso es importante regresar a mi pasado. Y pues yo no sé cuánto tiempo tengamos, pero quisiera dar esta conclusión que pienso y que también lo dice el libro en de referencia, dice, cuando pierdo mi paz y mi serenidad, cuando me siento excesivamente miedosa, aterrada, culpable o avergonzada, entonces considero que mi vida se ha vuelto ingobernable. Cuando no atiendo mis propios sentimientos, cuando dejo de cuidarme a mí misma, cuando ya no me escucho, cuando me dejo de envolver en intentos de controlar eventos o personas, entonces considero que mi vida se ha vuelto ingobernable. Aquí es donde tiene tanto sentido este paso de rendición, la aceptación de no querer ser igual, de no continuar tomando las mismas decisiones que me han llevado al dolor. Soy falible, claro que lo soy y claro que repito conductas y llevo 53 años de mi vida viviendo de la misma manera. Entonces soy falible, pero siempre puedo volver a este primer paso. Y como dice el libro en referencia, son mis intentos por evitar, negar o desviar el dolor. Al dar este primer paso, me alisto a enfrentar y a sentir mi dolor. De esta forma, comenzar a pedir a una fuerza superior a mí, que compañeros, después de todo lo que viví con mi abuela, con este Dios, sé que yo he podido buscar uno, que yo he podido darle un nombre y sé que existe. Pedir paciencia conmigo, eso es lo que más le pido, y con otros, mientras transito la negación. Aquí muy contundente, la humildad. No hay rendición si no existe la humildad de reconocer todo esto que me causa ingobernabilidad, de reconocer que necesito ayuda. Y el inicio de una relación
y conexión con un poder superior a mí, que me llevará de la mano al siguiente paso. Y ese al siguiente, hasta completar 12. Y a la verdad, porque la verdad de quién soy, de lo que he hecho, de las cosas a las que puedo rendirme, me hacen libre. Y eso es una promesa del programa. Pues compañeros, esto es todo lo que logré concluir. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado y muchísimas gracias por haberme permitido dar este servicio, Judith. Te agradezco infinitamente. Gracias. Pues gracias a ti, compañera Alma. De nuevo por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. También nos regalas mucho en esta terapia de reflejo en el espejo, tenlo por seguro. Ahora sí que no son coincidencias, ya decimos aquí siempre son diosidencias, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya llegó el momento de las preguntas. Y pues el chat, compañeras, está abierto, compañeros, está abierto para que ustedes puedan empezar a escribir las dudas, los comentarios, las preguntas que tengan con relación al tema. Te voy a habilitar tu micrófono. Adelante. Sí, muchas gracias, querida Judith, por el amoroso servicio. Pues soy codependiente. Eh, de todo lo que nos compartes, estoy muy agradecida con nuestro poder superior. El problema más fuerte que yo identifico en mí es el poder del control dentro de todo lo que nos acabas de regalar. También encontré respuestas, pero hay un punto muy, muy, muy específico en mí que cuando mi pareja trata de tomar el control de la familia, yo no lo dejo, no lo permito. Dentro de mí está la parte en que quiero soltar el control, pero al mismo tiempo no quiero, no quiero y, y me quejo, pero no lo quiero soltar porque es mi soberbia y mi egocentrismo el que me detiene. Todos estos años me ha detenido. Y bueno, dentro de todo lo que nos compartes, y sí encontré respuestas. Algo más que tú me quieras sugerir, por favor. Esa sería mi pregunta. Mil gracias por el espacio. Gracias por estar aquí, gracias por hacer unidad. Pues mira, este, esta parte es muy confrontante para mí porque en esta soberbia mía de querer tener la razón y no dejar que los demás cumplan con sus funciones y más cuando yo me siento chingona. Cuando yo me siento chingona y no puedo dejar que los demás cumplan con su función, ¿no? Un día mi hija me dijo, ¿sabes qué, mamá? Nosotras hemos vivido en un mundo de matriarcado, porque yo no quería que ella se casara. Y me dijo, y por supuesto que no voy a seguir o sea, tú no sabes nada del matrimonio. No, yo quiero casarme y ¿sabes qué? Voy a darle lugar a mi esposo y voy a hacer, o sea, que voy a probar mi feminidad y voy a hacer equipo con él y le voy a dar su lugar. Y luego también me dijeron, o quieres tener la razón o quieres ser feliz. Y yo
siempre estoy en esta lucha de querer tener la pinche razón y eso me ha llevado a comer polvo, porque, o sea, lo que necesito aprender es a tener humildad. Había algo, hay una película en donde hablan de esto, o sea, estoy tan acostumbrada a que las cosas, a que me dañen, a que me abandonen, que yo quiero tomar esa parte, pero al final va a seguir pasando. Tengo que entender, este paso es precisamente eso, porque yo por mí misma no lo puedo hacer, tengo que pedirle a mi poder superior que me ayude a soltar lo que me hace daño. Y si algo no es para mí o si yo no tengo que estar en ese lugar, que me quite, por favor. Pero también necesitamos asumir lo que pedimos, porque cuando le pedimos algo es porque vamos a seguir con su voluntad. Entonces, necesitamos mucha humildad para poder darle lugar, o sea, también a las personas, porque yo arrebato, yo quito, yo controlo, yo me pongo. O sea, te lo dice que andando en el callejón de los chingados mucho, mucho tiempo, que ya me he roto la M varias veces. Entonces, este, necesito verme y necesito ser humilde para admitir y para entregar, rendirme. Quiero tener la razón o ser feliz, porque eso me va a quitar la paz. Eso Muchas es lo. gracias por tu respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, compañeros? Es el momento. Yo mientras voy a hacerte un alma que, bueno, me surgieron varias al momento que te estaba escuchando. Hablaste de, este, pues de la relación con tu hija y de ponerte, no ceder tu poder hacia ella, bueno, hacia todas las personas, pero en particular a mí me llamó la atención lo de tu hija, porque pues yo tengo una adolescente y aunque la amo mucho, pues evidentemente también me doy cuenta que yo como codependiente, pues aparte de que tengo pensamientos, sí, catastrofistas, como que la estoy educando, lo he descubierto aquí de una manera que pues eso, que como que todo gira de repente en torno a ella, ¿no? A sus necesidades. Y pues ahora como que no quiero dejar de amarla, pero tampoco quiero que crezca con esa creencia, ¿no? De que pues tenemos que girar todos en torno a ella. Y yo también ya noto y me duele que de repente, por ejemplo, le gusta estar más con otras personas, ¿no? Yo sé que tiene su amistad, tiene que tener sus amistades, pero eh, creo que es una situación de cuando ella dice, necesito esto, necesito lo otro, entonces como que soy la mamá y es el papá, ¿no? Pero de repente cuando se trata de compartir cosas o deberes, dice, no, yo ya tengo que hacer esto, que hacer lo otro y además como que siempre quiere estar en relación con otras personas, ¿no? Está en la edad, pero nos cuesta trabajo esa parte. Y yo como que promovido mucho ese hacerla sentir como que todo debe girar en torno a ella, ¿no? Bueno, es lo que yo he ido concluyendo. Sí, Entonces, ¿cómo tú lidiaste con estas? Decías, no, no cederle mi poder. A mí me ha sido difícil. no, Como, pues claro que lo es. Claro gracias. que lo es. Gracias, gracias, Judith. Mi hija tiene 30 y cumple este año 32 años. Y, o sea, eso ha sido como, muy, necesito respetar los tiempos de mi hija, pero también yo necesito con,
educar, tener una vida. Yo necesito tener una vida como mamá para que mi vida no gire en torno a ella. O sea, porque si ella, o sea, los hijos también nos volvemos tiranos, dímelo a mí, ¿no? O sea, nos volvemos tiranos cuando sabemos que nuestros papás están ahí, están al pie y ellos me dan todo lo que yo necesito y todo lo que quiero, ¿no? No tienen ni un mínimo esfuerzo por conseguir las cosas que ellos necesitan por sí mismos. Ha sido muy duro el tener que, o sea, cuando mi hija tenía, yo creo que como 20, hubo una vez que ella, y yo no estaba ni en programa y además, no sé si fue lo mejor, pero sé que de alguna manera, me llevó a un resultado. Yo estoy educando a mi hija para que se fuera o sea, yo eduqué a mi hija para que ella volara, no para que se quedara conmigo. O sea, el precio que uno paga como mamá porque que los hijos se queden con uno es muy duro, porque ellos tienen que volar. O sea, mi, o sea, mi trabajo en este mundo, el poder superior me regala esta relación con mi hija, pero ella no es para mí, ni va a vivir ni por mí, ni para mí, ni en función a mis deseos. Y alguien dijo que los papás somos el arco que impulsa la flecha para que ellos puedan hacer su vida. Por eso necesito una vida y por eso yo estoy en este programa, porque yo voy a hacer conforme a mis necesidades, llegando a un acuerdo con ella, pero no en función a donde un lado pesa más o el otro. Eso a mí me ha costado mucho trabajo porque he necesitado tener, o sea, buscar el amor dentro de mi relación con ella, saber que la amo sin condición, pero que yo no soy su amiguita y que yo no voy a hacer lo que ella me dice cuando ella lo dice y a la hora que ella quiere. Porque yo tengo mis tiempos, tengo mi espacio y tengo mis cosas que hacer. Eso me ha costado y estoy trabajando todo el tiempo con eso. Y entonces al trabajar eso, ella, o sea, ya no me afecta si tiene tiempo para mí, si no, o sea, de alguna manera yo estoy en lo mío. No sé si pueda contestar, si contesté tu pregunta, pero eso es un trabajo súper, para una mamá que no tiene un corazón de pollo, o sea, para una mamá valiente, porque después ellas mismas te lo agradecen, de que tengas una vida, de que pueda compartirte y que no estés pegada de un palo de ella o de él, ¿no? Pienso, bueno, eso es lo que a mí me ha pasado. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Agradezco tu Gracias. compartir. Bueno, teníamos una manita levantada. ¿Quién había levantado su manita? Listo. Gracias por tu servicio, Judith. Alma, muchas gracias por compartir. Gracias me gustó mucho cómo hilaste por episodios y habían cosas que me dejaron, me reflejé mucho en tu adolescencia, que me reflejé porque yo también me rebelé con tal de que nadie me hiciera así de coraza, ¿no? No me hagan daño. Después de la infancia que había pasado. Mi pregunta es, ¿cómo encontraste tú la derrota? O sea, ¿en qué momento te diste? Porque yo, la verdad, llevaba mucho, llevo algunas 24 horas y siento que no me había derrotado. O sea, como que todavía había algunas reservas y la verdad es que
encontré la derrota, pero me cuesta trabajo mantenerla 24/7. O sea, es como que ya de repente me enfrasco y me estoy en un despapalle de vida y ya cuando digo, pues sí, ¿verdad? Que existe un poder superior, pues ya. Honestamente, me cuesta trabajo hacerlo. ¿Tú cómo lo hiciste o cómo lo llevas? ¿Me puedes compartir? Pues no es que lo haya llevado, es que estoy en eso y tú lo sabes, o sea, estoy ahí, o sea, porque muchas veces quiero volver al sistema, muchas veces quiero regresar, es como una necesidad de quedarme con lo viejo para no esforzarme en lo que viene, ¿no? Y me ha costado mucho trabajo sentir esta ira de repente con cosas que me sucedan o querer decir o querer controlar. Y, o sea, las últimas veces que me ha pasado, o le llamo a alguien y reviento, ¿no? O me voy de bruces al suelo y digo, no puedo con esto. O sea, pero eso que dices es muy cierto. O sea, el no recordar que hay alguien más grande que yo que puede solucionarlo. Porque en el libro de doble A dice, no, no te va a reparar, no, no te va a solucionar, te va a ayudar a hacerlo. Que ese poder superior te va a quitar de ahí, no que te va a dar un consejito ni que nada. Por eso es tan importante pasar por los pasos, trabajarlos, no quedarme solo en tribuna, no quedarme solamente escuchando y diciendo y diciendo mi desgracia. Tengo que trabajar en mí. ¿Cómo? Porque en ese paso y en esa práctica me voy a poder estar acordando de que está ahí mi poder superior. Mi madrina es algo fundamental en donde yo puedo desembocar ahí cosas, pero también están mis compañeros. Y con aquellos que hago clic muy especialmente, ellos me sacan porque me dicen la verdad, porque me confrontan, ¿no? Y ellos me hacen recordar que hay un poder superior a mí. Me fortalecen para decir esto es una ingobernabilidad, ayúdame a rendirme, ¿no? Pero es el saber que no estoy sola, porque eso también se me olvida, ¿no? Muchas veces. Y pues ha sido parte de eso. Gracias, Almix. Gracias, Alma, por tu respuesta. ¿Alguien tiene Gracias. alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Pues bueno, mientras yo voy a hacer alguna otra pregunta de lo escuchando. Este, hablando del control, que también, pues yo me he sentido muy reflejada porque, pues que llego aquí y me doy cuenta que lo hago porque tengo necesidad, ¿no? De que los demás me den lo que yo necesito y que eso es, pues, ingobernabilidad, pero entonces, ¿cómo has podido tú desapegarte de de las personas, ¿no? Que qué herramientas has usado, qué cosas has cambiado que te ayudaron a a soltar ese control, ¿no? El querer como ser el poder superior de las otras personas. Ya nos compartiste varias cosas, pero así como cuando te has amadrinado, ¿cómo has logrado detectarlo y con qué herramientas lo has logrado soltar, con qué comportamientos nuevos? Si nos pudieras compartir un poquito de detalle. Gracias. Gracias, Judith. Esta pregunta es muy, muy importante porque cuando yo no puedo detectar qué me está haciendo daño, cuando yo no me echo un clavado en mi dolor, en todo esto que me hace sentir perversa, que me hace sentir mal, entonces es difícil entender
que esta relación que tengo me está dañando. ¿Por qué? Porque me estoy autocastigando. Es esta parte del autoabandono del que estaba hablando como la conclusión. ¿Por qué? Porque quiero seguirme castigando. Es como fumar, o es como alcoholizarme, o es como, como seguir en una relación donde ya sé que ya no existe nada, ¿no? Pero la aceptación tiene que venir mía porque estoy soltando. Yo tuve una relación de 15 años en donde imposible, para mí, vetado, yo no podía dejarlo, era mi último tren, ya estaba ruca, ya qué va a pasar y ahora cómo le voy a hacer, ¿no? Él es el que cubre mi soledad, él es el que me lleva al cine, con él me voy a no sé dónde. Y pero esta relación nunca iba a tener un fin lindo y amoroso. Ya me estaba mermando, ya me estaba drenando. Y entonces, un día escuché a un compañero que yo pienso que muchos lo conocemos, que se llama Min, y dijo, cuando tienes una obsesión, él no creía en Dios y estaba en una situación o en el poder superior y estaba en una situación ya de muerte. Y le dijo, no sé quién eres, pero te pido por favor que me ayudes. Cuando no sepas hacer, cuando no sepas a dónde ir o cómo quitarte de algún lugar donde te estás haciendo daño, el único que te puede sacar de ahí es tu poder superior. Pídeselo pero sin reservas, de que, bueno, ayúdame con esto, pero no me quites, no. Si lo vas a hacer con todo tu corazón y con todo tu ser, pídele a tu poder superior que vas a tomar las acciones para que se vuelva realidad. Y yo, en mi impotencia de poder dejar esta relación, un día se lo pedí con todo mi corazón y decidí abstenerme completamente de esa relación. Pero para mí fue un milagro porque, o sea, yo lo pedí cuando escuché esto y estaba convencida de que me iba a quitar de ahí. Y entonces se lo pedí y para mí fue milagroso que 3 días después yo no pensé un día en él. Cuando tenía una obsesión, pero pasaron 3 días y esta obsesión se fue y dije, de aquí soy. O sea, no voy a regresar. Y hoy llevo, o sea, tenía de verlo 2 años más o menos, pero sé que no voy a volver, ya es una convicción. Y eso hay un curso que se llama Círculo Rojo, Círculo Amarillo y Círculo Verde. Y ahí, de alguna manera, puedes poner en tu círculo rojo todo aquello que te causa daño y tienes que tener y pedirle primero a tu poder superior que te dé y que te ayude y que te dé toda la voluntad para no tener reservas y que lo que le pides te ayude a salir de ahí. Y entonces hazlo, quítate de ahí. O sea, y pídele toda la paciencia y todo el amor para que no reincidas en lo mismo una y otra vez. Pero no lo pude hacer sola. No, tiene que estar su intervención ahí. Yo no puedo, pero él sí. Espero que eso te Gracias, ayude, Alma. Judith. Sí, gracias, Alma. Muchísimo. Gracias por compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. ¿Alguien más, compañeras? Tenemos una pregunta en el chat. Dice, mi autocastigo no solo es eso, al mismo tiempo mi mente perversa, a ver, deja de, ya sé. Al mismo tiempo mi mente perversa me dice, sí, hazlo para que paguen todos los que están dañando,
para que al final se den cuenta que la están regando porque tú tenías razón y que ahora les haces falta. ¿Cómo se llama esto? A eso se le llama revancha, venganza, muchísimo resentimiento y eso se acaban trabajando el cuarto paso, o sea, haciendo tu cuarto paso, entregando todos tus resentimientos y metiéndote y después pasar al sexto viendo tus defectos porque no, o sea, todos tenemos cola que nos pise, todos, de acciones, de situaciones. Yo no soy bonita ni soy perfecta. Y entonces yo, si pido misericordia, también creo que el de enfrente la pide, igual que yo, con todos estos defectos que me acarrean. O sea, este poder superior me ama tal y como soy y así ama al que odias más, o sea, y al que sientes que es el más cabrón, el más hijo de la rechimoltrufia, y a la vieja chismosa de no sé qué. Él la ama igualito que a ti, sin condición. ¿Quién eres tú para estar juzgando a las personas? ¿Quién soy yo? Pero eso se trabaja trabajando los 12 pasos y no solamente estando en tribuna. Necesito enfrentarme a mí, necesito saber mis resentimientos, necesito saber mis defectos, necesito saber cómo yo he pisado también callos y que la redención es para mí y para el de enfrente también. Entonces es una cuestión de venganza, de revancha, que es un resentimiento muy profundo. Pero nadie somos bonitos, nadie. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Eso es lo que, bueno, he vivido al final, este, pues yo he creído que este poder superior me acepta así, con todo lo que soy, con todos mis errores, con todos mis defectos, con todas estas ingobernabilidades. Y si él me acepta así, él acepta a la persona que más gorda me caiga en el mundo mundial. Entonces, tengo yo que trabajar eso porque sale de mí y nadie va a dar lo que no tiene. O sea, yo voy a estar reflejando lo que tengo adentro. La gente va a percibir de mí lo que yo tengo adentro, más no lo que estoy diciendo. Por eso muchas veces no nos checan las personas. Tú las ves y dices, hay algo en ella que no, nada más no hago clic, pero ¿qué está pensando de ti? ¿Qué estás mandando? ¿No? Y muchas veces no puedes conectar con alguien simple y sencillamente porque tal vez eso que está diciendo con su cara no lo dice con su ser, ¿no? Y eso es lo que yo creo, o sea, y lo vivo por lo que yo pienso de otra persona y lo que alcanzo a percibir que ella siente y no podemos conectar. Necesito ser sincera conmigo. Gracias, Alma. Hay otra pregunta, dice, hola, ¿cómo ha trabajado con los patrones de complacencia en relación con sus padres? Ya que yo batallo en querer ser lo que esperan de mí. Híjole, esa es una pregunta bien fuerte porque esos son límites. O sea, necesito saber yo qué es lo que quiero de mí. O sea, porque al final yo lo que he vivido con mis papás es esta forma insaciable de pedir y pedir y pedir por esta creencia de que, o sea, los papás todo les debes, todo les tienes, pero también a ellos, este, o sea, necesitamos que nos respeten y necesitamos respetarlos. Y ahí están los límites de decir no cuando no quiero hacer algo y decir sí cuando sí quiero hacerlo. Y esa
es como una domesticación que ha venido por mucho tiempo. Yo lo pienso así, ¿no? Una domesticación en donde no te permite decidir si quieres o no quieres. Tienes que hacerlo porque es tu mamá, tienes que hacerlo porque es tu papá. Pero no es así. Yo puedo no querer hacer algo y decirle, lo siento, papito, no puedo hacerlo. Estoy haciendo esto porque yo tengo una vida también, ¿no? A decirle, claro que no, dile a mi hermano. O sea, eso es al final la forma en la forma en la que me respondo, puede ser que no quiera y decirlo con amabilidad y respeto, que eso es lo que a mí me ha faltado durante mucho tiempo, pero tengo el derecho a decir no si no quiero, pero ahí están mis límites. Y también no pasar esa línea muy delgada que se llama respeto, ¿no? Pero no, o sea, yo tengo una dignidad al igual que ellos. Y voy a decir no cuando no pueda. Y voy a decir sí cuando sí pueda y quiera. Pero no precisamente por ser una mala hija, o sea, voy a decir que sí o que no. No, yo me pongo en ese lugar. Yo necesito saber cuáles son mis límites. Yo necesito conocerme. Yo necesito amarme y también respetar ese proceso. Tú necesitas respeto y yo también, ¿no? Muchas gracias, Alma, por la respuesta. Bueno, hay aquí otro comentario y a la vez pregunta. Dice, gracias, Alma, por todo lo que me regalas. Aprendo mucho de ti. Quiero que mi poder superior maneje mi agenda, pero al mismo tiempo quiero seguir controlando. ¿Cuál es la principal excusa que estoy poniendo? Dice. Pero al mismo tiempo quiero seguir controlando. ¿Cuál es la principal excusa? Dímela tú, querida Moni. Porque al final, la que se conoce más de aquí eres tú, ¿no? Y la que sabe qué es lo que quiere y qué no quiere eres tú. O sea, yo creo que necesitamos ahí, yo necesito saber cuál es mi agenda oculta, porque entonces desde ahí puedo saber, o sea, qué información es la que estoy mandando. No, nadie te puede decir a ti qué es lo que está escondido dentro de ti porque lo sabes, ¿no? Y Dios, o sea, aquí dice, quiero que mi poder superior maneje mi agenda, pero al mismo tiempo quiero seguir controlando. ¿Cuál es la principal excusa que sigo poniendo? Es que quiero tener la razón, ¿no? Que probablemente Él no haga las cosas tan bien como yo quiero, como deben de ser. Entonces, no hay confianza en Él si quiero seguir controlando. Y como diría Amín, cuando tengas un problema, cuando no puedas hacer, cuando no hagas, cuando cualquier situación es falta de Dios, ¿no? Es falta de Dios y yo lo creo y sé que me hace falta mucho y que tengo que estar, o sea, y que tengo que estar en contacto con Él y que tengo que estarle pidiendo y que tengo que estar orando, o sea, porque para mí ya la oración se ha convertido en esta comunicación. No, o sea, sí puede ser un Padre Nuestro si es que así lo quieres, pero mi comunicación, mi día a día, el decirle, sabes qué, fíjate que hoy vine y fui y regresé y necesito esto, porque hablar con él. Por eso, nosotros tenemos un lugar que se llama oración de dos vías, donde puedes comunicarte con este poder superior con una carta y en ese momento puedes tener una preocupación, y puedes preguntarle y él te va a responder siempre, ¿no? Eso es, entonces, mucha comunicación con él. Aunque se te olvide,
Ya después él sabe que se te olvidó y si regresas, te dice, "Ay, qué bueno que llegaste, no te anda reclamando". Dice, respeto mucho tu proceso y tu historia de vida. Gracias por compartir tus caídas. Admiro cómo te levantas, lo admites y sigues en el camino. Gracias, Alma. Me das mucha esperanza. Gracias a usted. Bueno, compañeras, pues ya hemos llegado al límite de tiempo de la junta de compartimiento. Muchísimas, muchísimas gracias de nueva cuenta, Alma, por tu generosidad en compartir pues tu experiencia, fortaleza y esperanza, por darte el tiempo. Cuando le dije yo de la invitación, enseguida dijo que sí, y la verdad es que le agradezco mucho, muchísimo. Y bueno, pues por su buena voluntad de compartir con nosotros.